En la Super Era Advanta hay un girasol que se supera en aceite, en rinde y adaptabilidad. Super Era Advanta, un girasol que supera. Moderna, diferente, sustentable, 100% digital. Revista Horizonte A, Ciencia y Cultura del Agro. Léela en horizontea.com o pedila a info@horizontea.com. No es necesario estar en el campo para sembrar. En Syngenta creemos que en el campo o en la ciudad sembramos, porque cultivando esfuerzo, solidaridad y diversidad podemos cosechar progreso, empatía, innovación y un futuro mejor. Todos los días podemos sembrar algo nuevo. Syngenta. El programa Sistema Chakras se trata de un sistema de trabajo integrado abocado a desarrollar tecnologías sustentables ajustadas a los distintos sistemas de producción. Nos concentramos en generar respuestas concretas a demandas concretas a través de sus dos espacios. El espacio Chakras, que tiene un enfoque más a nivel local, y el espacio Redes, que tiene un enfoque de generación de conocimiento más a nivel regional. Gracias, Agus, por el pase. Gracias a todos por estar presentes. Voy a hacer una breve introducción sobre lo que va a versar esta charla. En este taller se expondrá la importancia que tiene para la zona sur de Córdoba la incorporación de cultivos de servicio. Se presentarán resultados de 2 años de ensayo de intensificación con cultivos de servicio, donde se observa cómo estos impactan en la disponibilidad de nitratos y agua sobre los cultivos estivales. Por otro lado, al finalizar, se presentará la proyección de las líneas de investigación que tiene la Chacra Sur de Córdoba para los próximos 3 años. Antes de comenzar, quiero comentarles que esta charla está enmarcada dentro de lo que es el programa Sistema Chakras de APRESID, que nace desde la demanda, desde las preguntas que se plantean los productores y que busca, mediante una visión sistémica, dar respuestas a esas preguntas, trabajando bajo 2 banderas: el aprender produciendo entre todos y el protagonismo horizontal. De aquí surge la interacción con una mesa de expertos muy rica. Quiero agradecerles desde ya a todos ellos por el continuo apoyo en este proyecto, y también en el caso particular de esta chacra está auspiciada por Experta, UPL, el Ministerio de Córdoba e INTA. Así que sin mucho más doy paso a Gastón para su presentación. Ahora me doy cuenta que no los presenté. Así que Gastón, aguardame un segundito. Gastón Gaidú es ingeniero agrónomo, egresado de la Facultad de Río Cuarto, asesor y productor agropecuario, miembro fundador de la Chacra Sur de Córdoba. Mariano Robledo es ingeniero agrónomo, egresado de la Universidad Nacional de Córdoba. Actualmente se desempeña como responsable técnico, es decir, líder de este proyecto, y asesor técnico de la Regional del Campillo. Por último, Agustina Noceres nos acompaña y su valiosa participación es un ejemplo del protagonismo horizontal que se ejerce entre la interacción chakra-FAUBA en este caso particular. Ella se desempeña como docente en la Cátedra de Fertilidad y Fertilizantes de FAUBA. Ahora sí, doy pase a la disertación. Bueno, hola, buen día. Muchas gracias por venir a esta charla. Yo les voy a contar un poco en qué zona estoy, cómo venía trabajando, cómo estoy trabajando y cómo llego a la Chacra Sur de Córdoba. Pertenezco a la regional APRESID del Campillo, y para contextualizar un poco la zona donde estoy y el campo, como el nombre de la chacra lo dice, estoy en el sur de Córdoba, en la localidad de Jovita, en el macroambiente este del departamento General Roca, de la clasificación que hizo la chacra de todos esos ambientes. Poniéndole un poco de números, para contextualizar ahí la zona, son suelos aplustoles énticos, aplustoles típicos, natralboles, de capacidad de uso 3 y 4, con materias orgánicas que van del 0,5 al 1,6, 1,8%. Quiero hacer un punto sobre esto porque son de texturas franco-arenosas esos suelos. Tenemos lomas del 80% de arenas
y cuando uno dice materias orgánicas del 1% suena muy mal, pero cuando hacemos el índice IMO de esas arenas, lograr un 1% en las arenas ya pasa a ser muy bueno. Yo estuve en algunas otras charlas donde hablaban de materias orgánicas del 2% como malas. Nosotros en la zona, si llegamos a tener un 2%, ya es muy bueno. La zona tiene un régimen de precipitación monzónico de 900 milímetros promedios anuales de precipitación, con su relieve es ondulado, donde en las partes de lomas pasaba eso, suelos muy arenosos, susceptibilidad a erosión, y en las partes de bajos tenemos algunos problemas que la napa se acerca a superficie. Esas napas tienen distintos grados de salinidad, con lo cual podemos tener algún aporte de napas a superficie por ascenso capilar. Entonces hay que estar pendientes de esas situaciones. Haciendo un poco de historia, hace 27 años que estoy en Jovita, en un campo mixto adquirido por mi familia, el cual comienza su agricultura en sistema de labranza convencional bajo alquiler, y empezó a haber algunos problemas de erosión o voladuras de lomas. El puntero quedó, ahí está. Comencé a hacer cultivos de servicio en esas lomas para mejorar esos ambientes decapitados, para darle un poco más de estructura, mejorar la productividad en esas lomas. Luego tuve algunas complicaciones con inundaciones y paso a hacer cultivos de servicio básicamente de centeno en los bajos, para consumir esa agua en exceso que estábamos teniendo y lograr que el cultivo de renta sea viable y cortar esa capilaridad de las sales hacia la superficie. A los 3 o 4 años, viendo que iban evolucionando bien esos ambientes, iban mejorando, paso a hacer cultivo de servicio a lote completo. Ya sacando esas lomas y bajos, lo hago todo completo, pasando del centeno al trigo, con alguna posibilidad de trilla ante algún buen año o con unas perspectivas de lluvia importantes, dejaba algún lote para trilla. Pero terminaba pasando, como decía mi abuela, no siendo ni chicha ni limonada, volví al centeno para evitar tentaciones y seguimos con cultivo de servicio de centeno. Algunos años por venir el perfil cargado o tener un pronóstico de lluvia en abundancia me dejaba estar en el secado de esos cultivos de servicio, logrando productividades de hasta 11.000 kilos de materia seca por hectárea, asumiendo que eran mayores los beneficios que los perjuicios que nos traían esos. Nos acarreaban algún tipo de problema en la siembra posterior del cultivo de renta que los íbamos solucionando con creatividad. Tenía asumido que había una inmovilización de nutrientes por esos cultivos de servicio secados de forma tardía, que no la tenía muy bien medida, hasta que la medimos. Acá en este ensayo, en la foto de la izquierda, es un maíz sembrado sobre un rastrojo de soja. La foto de la izquierda está sobre barbecho de soja. La foto del centro está sobre cultivo de servicio de vicia con centeno. Y la foto de la derecha está implantado sobre cultivo de servicio de centeno puro como cultivo de servicio. Estas fotos están sacadas en el estadio del maíz de grano lechoso y ya se podían ver algunas cuestiones interesantes ahí en esta foto. Observamos que había un amarillamiento de hojas basales por removilización de nutrientes. En el barbecho contábamos 1 a 2 hojas amarillentas. En el cultivo de servicio de vicia con centeno no contábamos hojas amarillentas, estaban verdes hasta la base. Y en el cultivo de servicio de centeno puro llegamos a contar hasta 3 y 4 hojas amarillentas por removilización. Cabe aclarar que ese centeno está secado de forma tardía, lo que implica una alta lignificación de ese rastrojo, con lo que nos lleva a una poca degradación de ese rastrojo dentro del ciclo del cultivo de maíz. Poniéndole un poco de números a este ensayo, esto se hace una fertilización previa a la siembra de 246 kilogramos de superfosfato triple, se hace una siembra de este cultivo con 90 kilos de microessential zinc y se hace una refertilización en B7 con 150 kilogramos de urea.
Cuando vamos a los rendimientos, obtenemos que el cultivo de servicio vicia con centeno nos aporta 510 kilogramos extra de rendimiento con respecto al barbecho, y el cultivo de servicio de centeno puro obtenemos 765 kilogramos menos de rendimiento. Ya poniéndole un poco más de cabeza a las rotaciones, luego de probar varias mezclas, termino sembrando como cultivo de servicio vicia villosa en mezcla con triticale, en los lotes que van previo a maíz, los lotes de maíz tardío que van previo, se hace esa mezcla. Probando también mezclas, y esta mezcla en particular, en bajos de ambientes salinos que abundan en el campo, con resultados realmente sorprendentes. Pueden ver la colonización que hace la vicia de estos ambientes. Las dos fotos de junco, esas son fotos de hace 10 días más o menos, y la otra de pelo de chancho es en la implantación, cómo se estaba implantando esa vicia. La idea de esto es mejorar estos ambientes para sacarle algo de renta al sistema ganadero. Ayer estuve en esta misma sala, estaba Cristian Álvarez hablando sobre esto mismo, y ellos ya le han dado un poquito más y están haciendo girasol sobre estos ambientes. Así que probablemente vaya a ir a apuntar a eso, a ver cómo evoluciona. Estuve haciendo algunas pruebas también con siembras aéreas de vicia, pero con resultados no tan extrapolables en el tiempo y en los lotes. Es una zona semiárida y hay que estar ahí jugando con el pronóstico de lluvia, hay que tenerlo siempre en la mano, y hay veces que nos juega alguna mala pasada. Desde la chacra sur de Córdoba le estamos dando una vuelta de rosca más a esta práctica. En el camino, hay que aclarar, fuimos cometiendo algunos errores, teniendo algunos problemas, de los cuales hemos ido aprendiendo. Nunca creí que un ataque de arañuela roja podía llegar a ese nivel, y las hormigas en siembra aérea por ahí hay que tenerlas en cuidado. Hay que tener el foco siempre encendido, esto es muy dinámico y aparecen siempre nuevos desafíos. En la zona tenemos la problemática de malezas resistentes, y con esta rotación, con estos cultivos de servicio, logramos ponerle un manto a los lotes que nos ayudan en el control de esas malezas resistentes. Hoy en día la rotación del campo termina siendo el 50% soja, el 50% maíz, del cual el 20% se hace como maíz temprano, que no entra a cultivo de servicio por los ciclos biológicos, y el 80% del maíz que se hace como tardío va todo sobre vicia villosa y triticale como cultivo de servicio. Todos los lotes de maíz, cuando llegan a madurez fisiológica o un poco más avanzado, con el pronóstico de lluvia en la mano, se hace siembra aérea de centeno sobre esos lotes, que es el que buscamos que nos aporte carbono al sistema. Desde la regional, empezamos a ver algunas problemáticas, aunque las rotaciones parezcan bastante buenas. Empezamos a encontrar algunas cuestiones como densificaciones subsuperficiales, tránsito de herramientas, trillas en condiciones de los lotes que no son tan aptas para el suelo. Y también tenemos la ganadería en el campo. Es un campo mixto, con la cual hacemos un pastoreo de esos cultivos de servicio de centeno sembrados sobre los maíces, respetando el remanente que nos queda, dándole tiempo suficiente de rebrote para ese centeno, que nos aporte una buena cantidad de materia seca. Cito a Julio Galil, que también ayer en esta charla, en esta sala, comentaba cómo era el pastoreo de los cultivos de servicio y lo beneficioso que era. Él comentaba de hacer una remoción del 50% más o menos de ese cultivo de servicio, que beneficiaba en el desarrollo radicular, que es donde más tenemos porcentaje de pasaje de carbono al suelo por las raíces, que de la parte aérea. La parte aérea se pierde bastante. Y con el pasaje de ese material sobre el tracto digestivo de los animales, es más fácil que ese carbono quede en el suelo y que no lo perdamos.
viendo todas estas problemáticas para ver cómo venimos, cómo estamos y hacia dónde vamos y cómo podemos mejorarla, es que desde la Regional del Campillo surge la Chacra Sur de Córdoba, donde todos los miembros de la regional participan, con algunos miembros de otras regionales también. Agustina y Mariano les van a contar un poco con números cómo venimos evolucionando en la Chacra. Muchas gracias. Gracias, Gastón. Vamos a dar el pase a Mariano. Adelante, Mariano. Buen día, ¿cómo les va? Tal como me presentó Suyay, mi nombre es Mariano Robledo Giraudo. Y bueno, ahora le voy a ilustrar lo que le dio comienzo a nuestra chacra allá para el 2019, donde los productores empezaron a visualizar un deterioro creciente del suelo, pero principalmente en parámetros físicos y químicos, donde nuestra zona es una zona crítica desde el punto de vista del agua, con problemas de erosión eólica, con suelos poco estructurados y con compactación. El problema que nos visualizaban los productores era un problema fácil de diagnosticar. Lo único que pensemos que nuestra chacra se ubica en todo el departamento General Roca del sur de Córdoba, donde este departamento es muy amplio en cuanto a su extensión a lo largo y a lo ancho, con una variabilidad tanto edáfica, climática y con distintas realidades productivas, donde hacia el este del departamento se presentan suelos molisoles, con textura franco-arenosas, con problemas de salinidad, como contó Gastón, por la influencia de la napa freática, con un relieve más bien plano y mayores precipitaciones. Yéndonos hacia el oeste, comienza a haber mayor altimetría, un relieve más ondulado, con suelos entisoles, más arenosos, menores precipitaciones y casi nula influencia de napa. El uso del suelo ha cambiado y hoy hay una predominancia de cultivos estivales con largos barbechos invernales. El año pasado, en este mismo congreso, se han presentado lo que se realizó en el primer ciclo de nuestra chacra. Hoy les voy a presentar qué es lo que vamos a realizar en los próximos 3 años. Pero antes, para darle un poco de contexto, les quiero refrescar y contar cómo se trabajó en este primer ciclo y que trabajó y nos brindó información para continuar trabajando en esto sobre la mejora de los suelos. Entonces, en un principio se puso como una meta la de mejorar o sostener la capacidad productiva de los sistemas. Y para poder llegar a cumplirla, atravesamos por 3 etapas. La primera fue de caracterizar y delimitar ambientes, donde acá se evaluó potencialidades y limitantes que tenía la zona. Luego una etapa de diagnóstico donde buscamos conocer el estado actual que presentaba el suelo y pensando en desarrollar algunos umbrales referentes para nuestra zona. Y por último, ya estrategias de manejo, pensar en qué hacer para revertir esta problemática que estaba sucediendo. Entonces, como bien dije, la primera etapa fue de caracterización y delimitación, donde hacia el momento que nosotros empezamos a trabajar, nuestra zona estaba delimitada y caracterizada por Zamora, donde nosotros acá es donde avanzamos mucho en conocimientos, porque hasta el momento, hacia la izquierda, lo que se ve en rojo en la parte oeste, era el ambiente de la pampa medanosa, y hacia el oeste el ambiente de la pampa arenosa anegable. Nosotros avanzamos y delimitamos 5 macroambientes, lo cual lo hicimos con información y datos de precipitaciones, textura, altimetría, pendiente,
influencia de napa, capacidad de uso de los suelos y rendimientos promedios históricos de los principales cultivos. Y es así que quedaron delimitados el macroambiente este, transición, centro, oeste y sur. En la etapa de diagnóstico comenzamos con mediciones y análisis para conocer cómo estaba el estado actual de nuestros suelos. Por lo que tomamos como referencia sitios prístinos o con la menor intervención humana posible, como pueden ser montes o pastizales naturales, para tener un valor umbral de referencia para poder comparar con los demás sitios que ya llevaban unos años de agricultura. Los resultados que obtuvimos en cuanto a vista de parámetros químicos, vimos que nutrientes como el fósforo, el azufre, el zinc, el boro, también el contenido de materia orgánica, la saturación de calcio en la SIC, estaban por debajo del valor umbral de referencia. Y en cuanto a parámetros químicos, como la resistencia mecánica a la penetración, era mayor en donde había uso entrópico, donde habíamos intervenido con la agricultura. Ya yendo al manejo, viendo esto y conociendo todo cómo estaba sucediendo, instalamos 5 sitios de ensayos de larga duración distribuidos en todo el departamento General Roca. Donde en estos sitios ya llevan 5 años bajo estudio y la idea es de proponer una rotación, propusimos una rotación diferente a la que venían haciendo los productores en ese momento. Donde recordemos que nuestros suelos son poco estructurados y compactados y con problemas de erosión. Entonces la rotación, la variabilidad que generaba era en cuanto a la intensificación y diversificación. Entonces cuando tenemos un maíz tardío, realizamos una siembra de centeno aéreo. Luego viene un cultivo de soja y luego de ser levantada la soja individualizamos tratamientos, teniendo una franja de barbecho como testigo, una gramínea como el centeno, una leguminosa como la vicia y la mezcla de vicia más centenos. Pero además de eso, queríamos revertir el desbalance nutricional que había y propusimos una fertilización mejorada con respecto a la del productor. Entonces, para poder revertir fósforo, azufre, zinc, pensamos en aplicar 200 kilos de microesencial a la siembra del maíz y pensando en una fertilización al sistema, ¿no? Después de la soja, proponemos 150 kilos por hectárea del superfosfato triple. Y además de esto, la fertilización mejorada en R1 son 2 litros del set de Stoller, donde es un fertilizante líquido foliar. Entonces, eso era un poco de la primera etapa. Y ahora, en este nuevo ciclo, ¿hacia dónde vamos? Vamos a evaluar el efecto de la intensificación y diversificación sobre la salud del suelo y el impacto ambiental, y vamos a ajustar el modelo de intensificación de los sistemas productivos. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Vamos a hacerle suma a la intensificación, porque creemos que la intensificación es el camino. Y pensemos que en nuestra zona, hace muy pocos años que se introdujo la vicia, entonces tenemos un bajo historial de vicia. Entonces nos surgían preguntas, ¿hay que inocular la vicia? Si lo inoculamos con 1 dosis, 2 dosis, ¿cuál es la mejor forma de inocular? Entonces ya una primera certeza que estamos teniendo es, como se ve en la foto de la izquierda, una vicia sin inocular versus a una vicia inoculada a la derecha, donde es muy amplia la diferencia que hay. Después también, otra pregunta que nos surge es si a los cultivos de servicios hay que fertilizarlos. Por lo que llevamos del ensayo, hay una amplia diferencia a favor de la fertilización en cuanto a cobertura y en cuanto a crecimiento. Las gramíneas que tenemos en el ensayo son triticale y centeno y las fertilizamos con 100 kg de ureas por hectárea, y a las vicias con 80 kg de superfosfato simple. Obviamente tenemos tratamientos testigos sin fertilizar con los fertilizados. Y también hacia dónde vamos es hacia suelos vivos, suelos sanos, suelos llenos de biología. Y esto es muy importante, ya que nuestra zona, al tener alta concentración de arena y muy poca de arcilla, no tiene la capacidad de autoestructurarse. Entonces es importante tener alta actividad biológica y raíces vivas en el suelo para fomentar esta estructuración.
En este primer ciclo de la chacra, entonces aprendimos y estudiamos mucho sobre parámetros físicos y químicos sobre la salud del suelo. Y en este año nos proponemos... ¡Apa! Se clavó ahí, sí. Se clavó y mira. Flaco. Ah. Y reinicia. Bueno, disculpen por el problemita técnico. Bueno, como les comentaba, en el primer ciclo se estudió y se aprendió mucho de parámetros físicos y químicos sobre la salud del suelo. Y en este nuevo ciclo queremos conocer cómo es el estado actual desde el punto de vista biológico. Y es por eso que comenzamos a muestrear macrofauna mediante las direcciones de la especialista a cargo de esta temática, que es Josefina Scaglione de la Universidad Nacional de Rosario. Sabemos, según autores hemos estudiado, de que las lombrices son ingenieros ecosistémicos, donde intervienen en la transformación de la materia orgánica, donde intervienen en la mejora de las propiedades físicas, debido a su actividad biológica, a su actividad, que sería la de generar canales y poros, mejorando así y favoreciendo de esta forma lo que es la aireación, el drenaje. Es por eso que hoy apuntamos a eso. Y además, también las lombrices consumen mucho suelo, consumen restos orgánicos, y esta mezcla, luego de ser atravesadas por el intestino, generan un producto que son grumos fecales, y son estos que se visualizan ahí en los círculos verdes, donde estos grumos se los considera bioagregados, donde tienen mayor contenido de materia orgánica y mayor estabilidad respecto al suelo circundante. Y esto es para nosotros muy importante debido a los suelos que tenemos en la zona. No solamente vamos a abordar el tema de macrofauna, sino que también de microbiología, donde este tema lo vamos a abordar con el grupo de investigación de Silvina Vargas Gil del CONICET y junto a ella, donde en un principio vamos a buscar hacer un análisis exploratorio
para luego generar un índice de calidad que se ajuste y pueda explicar mejor la salud de nuestros suelos, tal como han hecho ellos en el sur de Santa Fe. Bien, acá yo lo que le presento es un gráfico donde se realizó mediante un ranking de 1900 personas que fueron entrevistadas, donde se entrevistó a productores de la bolsa de cereales, de grupos regionales de APRESID, de sistema chacras de APRESID y a productores y asesores del país. Donde, ¿por qué incluían o cuál era el beneficio que buscaban a la hora de incluir cultivos de servicio al sistema? En primera instancia, control de malezas, seguido por aporte de carbono y en tercer lugar, fijación biológica de nitrógeno. Nosotros también hemos entrevistado a nuestros miembros fundadores y generamos nuestro propio ranking, la cual, en primer lugar, también, al igual que el gráfico anterior, empezaron a introducir cultivos de servicio al sistema para controlar malezas. También para controlar erosión eólica, tal como mostró Gastón cuando inició con los cultivos de servicio en las lomas. Mejorar estructuras y también como mostró Gastón, en años característicos, en años puntuales para deprimir napa. Entonces sabemos que son muchos los beneficios que me brinda un cultivo de servicio. Entonces pasar de un suelo desnudo a un suelo intensificado me mejora el sistema. Y es ahí donde nosotros apuntamos, a ajustar el modelo de intensificación, buscando incrementar la productividad mediante la nutrición y la calidad de la fijación biológica de nitrógeno. Y además buscamos potenciarlos. Entonces pasar de un cultivo de servicio de bajo insumo a un cultivo con alto insumo, con alta tecnología, como fertilizándolos, nutriéndolos bien a los cultivos. También inoculándolos. Miren la linda foto esa con una gran cantidad de nódulos bien distribuidos en toda la raíz. Y también buscamos, mediante estimulantes de crecimiento, generar mayor crecimiento radicular. Y ahora entonces, al aplicar eso, ¿por qué los queremos potenciar? Los queremos potenciar para tener mayor biomasa, para tener mayor y más rápida cobertura del suelo, evitando así controlar la erosión eólica, controlar malezas, mayor secuestro de carbono al sistema, mayor desarrollo de raíces. Y además de estos beneficios, al potenciarlos, nos genera otro beneficio positivo, la cual es el de poder interrumpir su ciclo antes de tiempo. Y así vamos a tener un periodo de barbechito. Nosotros llamamos el periodo de barbechito desde cuando se interrumpe el cultivo de servicio hasta la siembra del cultivo estival. Entonces, al potenciarlo, como dije, vamos a poder interrumpir antes el cultivo de servicio sin afectar los beneficios de la intensificación y tener ese periodo de barbechito que me permite recargar el perfil con agua para la siembra estival. Es decir, acortamos el consumo y el periodo de recarga va a ser mayor. También, como mostré, queremos ajustar lo que es las siembras aéreas, justamente porque creemos que el camino de la intensificación, y una de estas cosas es donde queremos ir, porque podemos sembrar antes, podemos secar antes los cultivos de servicio y disminuimos lo que es el tránsito de maquinaria por el lote. Nuestra principal especie es el centeno, pero queremos ir a lo que son vicias aéreas, por lo que acá le presento ciertos criterios, ciertos tips que recabamos mediante encuestas y mediante consultas a productores de diferentes zonas del país para poder ya adentrarnos a lo que es esta práctica. Ya por último, dentro del objetivo de ajustar el modelo de intensificación, tenemos una línea la cual es incrementar la productividad de los cultivos de renta mediante enmiendas cálcicas en un plazo medio. Esto surge del diagnóstico que hemos hecho, donde en el diagnóstico se visualizaron que, como fíjense el triangulito de color amarillo, donde se concentra en el cuadrante de la izquierda abajo, son los suelos prístinos. Ya de por sí nos muestra este gráfico de que nuestros suelos naturalmente son con pH de leve a moderadamente ácidos y con baja saturación de calcio con respecto al óptimo. Entonces así que queremos llevar adelante esta línea, porque creemos que nos está limitando la producción, la naturaleza propia del suelo y la extracción de base sin reposición. Además, estamos trabajando en conjunto con la red de brecha de carbono de APRESID para poder cuantificar la brecha y la huella de carbono existente en los miembros de nuestra chacra,
conociendo el carbono orgánico del suelo y la brecha que existe con el alcanzable, para luego de tener esa información poder adecuar y brindarle ciertas prácticas de manejo para reducir esta huella a los productores de nuestra chacra. Y ya por último, no solamente nos centramos en lo que es productividad o rendimientos por hectárea o pesos por hectárea, sino que estamos ampliando la visión hacia el aspecto ambiental, estamos tomando conciencia, y es por eso que queremos ponerle un número al impacto que generamos. Y vamos a usar un índice, el índice RIPEST, donde me permite medir el peligro ecotoxicológico de las aplicaciones de productos fitosanitarios, y así, teniendo este número, tomar conciencia de cómo afectamos sobre los insectos y sobre los mamíferos. Bueno, muchísimas gracias. Hasta acá es un poco las líneas que vamos a abordar a futuro, así que el año que viene los invito a que vengan a escuchar algunos de los resultados de esta línea. Ahora les dejo con Agustina, que va a presentar resultados del primer ciclo. Agus, si te querés ir acercando. Buenos días a todos. Primero que nada quiero agradecer a Presid por invitarme a ser parte un poco de la chacra y también del congreso del día de hoy. Yo voy a estar presentando algunos de los resultados de los ensayos que se llevaron a cabo en la chacra. Como bien dijo Mariano anteriormente, el problema principal que dio origen a esta chacra fue la percepción por parte de los productores del deterioro tanto físico como químico y biológico de los suelos. Esta foto pertenece a un establecimiento miembro de la chacra, donde podemos ver la acción de la erosión eólica. Estos son suelos arenosos y expuestos a la incidencia de fuertes vientos, por lo tanto son suelos muy susceptibles a la erosión. Tal como se mencionó antes, una alternativa para proteger los suelos de la degradación son los cultivos de servicio. Los cultivos de servicio nos ofrecen diversos beneficios, entre ellos la generación de macroporosidad, aumento de la estabilidad estructural, control de malezas, aporte de carbono y el control de la erosión tanto hídrica como eólica. Sin embargo, también hay que considerar que, como cualquier otro cultivo, los cultivos de cobertura consumirán agua y nutrientes, por lo tanto esto podría llegar a significar una disminución de los mismos para los cultivos estivales siguientes, que son nuestros cultivos de interés económico. Entonces, en la chacra se llevaron a cabo una serie de ensayos con el objetivo de evaluar cuál fue el impacto que tienen los cultivos de servicio sobre el agua útil a la siembra, el nitrógeno a la siembra y los rendimientos de los cultivos estivales, que en este caso son soja y maíz. Estos ensayos se llevaron a cabo en 4 macroambientes: macroambiente este, oeste, centro y transición. Y por cada macroambiente se hicieron en 2 establecimientos. Los resultados que yo muestro en esta ocasión corresponden a 2 campañas, la 2021 y 21-22. En estas campañas se evaluaron dos tratamientos, uno que consistía en realizar barbechos entre los cultivos estivales y otro que consistía en realizar cultivos de servicio entre los cultivos estivales. En cada establecimiento se hicieron 3 repeticiones. Y en cuanto a los cultivos de servicio utilizados, se realizó en mayor medida centeno, por la buena adaptabilidad a la zona, y en menor medida se utilizó vicia villosa. A modo de contextualizar un poco cuál fue el ambiente explorado por el cultivo estival, presento estas imágenes que corresponden a las 2 campañas. La línea roja representa la evapotranspiración real, medida en la estación meteorológica de la Volage, y las líneas de los otros colores representan las precipitaciones medias ocurridas en esos macroambientes durante el ciclo del cultivo estival. En cuanto a las condiciones de nutrición de los cultivos estivales, se realizó una fertilización a la siembra con Microessential Zinc, que nos aporta nitrógeno, fósforo, azufre y zinc. Las dosis utilizadas fueron de 80 y 200 kilos por hectárea. Los maíces también se fertilizaron con urea, con una dosis de 150 kilos por hectárea, en el estadio B6 y B7. Para el análisis de datos,
yo realicé un modelo lineal mixto que, explicado rápidamente, nos permite evaluar cuál fue el efecto de nuestro tratamiento, es decir, si se hizo cultivo de servicio o barbecho, sobre las diferentes variables, ya sea agua útil, nitrógeno o rendimiento, pudiendo aislar así el efecto que tiene la campaña y el macroambiente. En cuanto a los resultados obtenidos sobre el agua útil del estrato 0 a 1,5 metros, podemos observar que no hubieron diferencias estadísticamente significativas entre los tratamientos. Pero si nosotros desglosamos un poco más y vemos particularmente qué fue lo que pasó en cada macroambiente, podemos observar que hay un macroambiente en particular que sí presentó diferencias estadísticamente significativas, que es el macroambiente centro. Y ahora, viendo un poco más en detalle qué fue lo que pasó en cada campaña, podemos ver que esta diferencia se presenta solamente en la campaña 2021. Entonces de acá surge la pregunta de qué fue lo que pasó en el macroambiente centro en la campaña 2021. El gráfico hacia la izquierda nos muestra en rojo la duración de los barbechitos, es decir, de nuestro periodo entre el secado del cultivo de servicio y la siembra del cultivo estival para los diferentes macroambientes. Y en azul y blanco tenemos las lluvias ocurridas durante este barbechito. Cuando vemos la duración de los barbechitos, podemos definir dos grupos. Uno de barbechito corto, con un barbechito de 36 días, donde se encuentran los macroambientes centro y este, y otro de duración un poco más largo, de un promedio de 66 días, donde se encuentran los macroambientes oeste y transición. Y cuando vemos las lluvias ocurridas durante este barbechito, las lluvias acumuladas, podemos ver que el macroambiente este, oeste y transición tienen un nivel de lluvias acumuladas similar, promediando 106 milímetros, mientras que el macroambiente centro tiene un valor mucho más alejado, llegando solo a acumular 69,5 milímetros. Esta línea roja que nos presenta el gráfico representa la disminución de agua útil en porcentaje de los tratamientos de cultivo de servicio con respecto a los tratamientos de barbecho, también para la campaña 2021. Entonces acá vemos que los macroambientes este, oeste y transición tienen una disminución del 9%, mientras que el macroambiente centro llega a una disminución del 65%. Entonces, retomando la pregunta de qué fue lo que pasó en el macroambiente centro en la campaña 2021, podemos relacionarlo con un manejo no acertado tanto del momento del secado del cultivo de servicio como de la duración del barbechito, ya que este fue corto y no se llegó a recargar el perfil del suelo. Pero si vemos en esta imagen, el macroambiente este tuvo la misma duración del barbechito y su brecha es del 9%. Y tal como dijo Mariano antes, hay que recordar que la chacra sur de Córdoba tiene mucha variabilidad en cuanto a condiciones ambientales y climáticas. Hacia el este se concentran las mayores precipitaciones, llegando hasta 1000 milímetros, y hacia el oeste las precipitaciones decrecen. Por lo tanto, es esperable que en el macroambiente este se puedan acumular más milímetros en menor tiempo. Estos gráficos acá nos muestran el agua útil, también el estrato de 0 a 1,5 metros, para la campaña 2021 en dos momentos: al momento del secado del cultivo de servicio y a la siembra del cultivo estival. La línea azul representa los tratamientos de barbecho y la línea verde representa los tratamientos del cultivo de servicio. Lo esperable es que al momento del secado del cultivo de servicio exista una diferencia entre los tratamientos, ya que hasta este momento el cultivo de servicio estuvo consumiendo agua. Pero a medida que pasa el tiempo, que nos movemos dentro de nuestro barbechito, lo esperable es que ocurra la recarga del perfil del suelo, tal como se puede ver muy bien en el macroambiente oeste. Y si vemos qué pasó en el macroambiente centro, esto no sucede, es más, la diferencia permanece casi intacta durante todo el barbechito, debido a un manejo erróneo del momento y de la duración. Y cuando vemos qué es lo que sucedió en la campaña 21-22, vemos que acá hubo un manejo mucho más certero en cuanto a la duración y el momento del secado del cultivo de servicio. Acá se ve bien el efecto que estamos buscando con un barbechito bien manejado, que es que se produzca la recarga de nuestro perfil de suelo y llegar a la siembra del cultivo estival
con suficiente agua útil. De hecho, en esta campaña podemos ver que ciertos macroambientes presentan mayores contenidos de agua útil en tratamientos que son de cultivo de servicio. Ahora, pasando un poco a los resultados del nitrógeno al momento de la siembra, esto está medido, este gráfico nos muestra el nitrógeno de los nitratos del estrato 0 a 60 centímetros al momento de la siembra. Y acá vemos que sí existe una diferencia estadísticamente significativa entre realizar un barbecho o un cultivo de servicio. Lo que nos muestra es que hay una disminución del nitrógeno cuando realizamos cultivos de servicio. Y esta disminución representa aproximadamente 40 kilogramos de urea por hectárea. Esta es una situación que es esperable por dos motivos. En primer lugar, porque nuestro cultivo de servicio tiene requerimientos de nitrógeno, entonces va a estar consumiendo nitrógeno y reduciendo su disponibilidad para el cultivo estival. Y en segundo lugar, porque como mencioné anteriormente, en mayor medida se utilizó centeno. Entonces no hubo un aporte de nitrógeno por parte de fijación biológica, como si hubiese ocurrido si hubiésemos aportado más leguminosas. Pero hay que recordar que nosotros los cultivos de servicio no los cosechamos. Es decir, no hay extracción de nutrientes del agrosistema. Entonces, el nitrógeno que toma el cultivo de servicio queda en el rastrojo y mediante la descomposición, va a estar otra vez disponible para los cultivos. Por lo tanto, podríamos decir que la implementación de los cultivos de servicio generan que el nitrógeno cicle dentro del agrosistema y así se evitan pérdidas como es, por ejemplo, la lixiviación, que en esta zona, como son suelos arenosos, es de gran importancia. Y ahora, cuando vemos los rendimientos, vemos que tanto para el cultivo de soja como para el cultivo de maíz no se presentaron diferencias estadísticamente significativas. Entonces, realizar un cultivo de servicio no implica disminuir los rendimientos. Y si bien hay un menor nivel de nitrógeno a la siembra, estos cultivos estivales, que provienen de un tratamiento de cultivo de servicio, pudieron cumplir sus requerimientos para así lograr un rendimiento del mismo nivel que aquellos que venían de un barbecho. Y esto se coincide con lo dicho anteriormente, de que el cultivo de servicio, el rastrojo del cultivo de servicio, le aporta nitrógeno a nuestros cultivos estivales mediante la descomposición. Para finalizar, y a modo de conclusión, podemos entonces concluir que la implementación de los cultivos de servicio no afectó lo que es la lámina de agua útil al momento de la siembra en la chacra sur de Córdoba. También que el manejo del momento del secado y de la duración del ciclo de recarga, que es nuestro barbechito, es una pieza fundamental para el buen manejo de los cultivos de servicio. También concluimos que el nivel de nitrógeno de los nitratos al momento de la siembra sí se vio afectado por la implementación de los cultivos de servicio en estos ensayos de la chacra sur de Córdoba. Pero, sin embargo, no hubieron diferencias estadísticamente significativas entre los rendimientos de dicho tratamiento. Muchas gracias. Muchísimas gracias a los tres disertantes. Ahora vamos a pasar al espacio de preguntas. Si hay algunas preguntas ya que han llegado, les recuerdo que pueden enviarlas a ese número de teléfono. Para Gastón, consultan si tienen previsto aumentar distintos cultivos para diversificar entre lo que es soja y maíz. Si tienen previsto incrementar la diversificación de especies. Hola. Hemos estado probando en la zona con distintas otras especies y terminamos llegando a Vicia villosa con triticale. Particularmente me gusta esa combinación y hemos también ido cambiando las densidades de siembra. Ahora, habíamos arrancado con densidades más graminosas y terminamos achicando la parte de gramíneas y agrandando la parte de leguminosas.
Hoy en día estamos sembrando aproximadamente, lo voy a pasar en kilos, pero buscando plantas por hectárea, pero estamos en 18 kilos de vicia, con 6 kilos de triticale. ¿Y por qué el triticale? Porque me gustaba un poco más, porque es el ciclo un poquito más largo, para que no se los lignifique tanto. Antes usábamos centeno, se nos lignificaba mucho, le costaba un poco más degradarse dentro del ciclo del cultivo de maíz. De todos modos, ese triticale también se lignifica, y en la combinación de leguminosa y gramínea se degrada mucho más rápido, aunque esté lignificado ese cultivo de gramínea, que si fuera puro. Antes usaba por ahí centeno puro y le costaba muchísimo esa degradación. Buenísimo. Sí. Respecto también para vos, Gastón, respecto a las siembras de vicia que hacías en los bajos, comentan de cómo es la implantación, si es necesario, o sea, si el primer año funciona o si hay que volver a repetirlo. Nervios de acero. No es fácil. Los bajos son siempre complicados. No todos los años son iguales, y hay veces que uno se termina desilusionando porque viene bien en la evolución y viene una inundación y volvemos a foja cero. Pero la experiencia es que yo arranqué con pruebas en algunos sectores, probando varios bajos. Costó esa implantación, venía media lenta, y dije, pero bueno, vamos a darle oportunidad. Al otro año volvimos a sembrar y ya agrandé esa superficie, sembrando más hectáreas. La sorpresa fue que, como decía Mariano también, no hay historia de vicia en la zona, y uno la inoculación que hace la trata de hacer lo más consciente. Yo puse una foto ahí con el inoculador al lado. ¿Cuántas hectáreas sembramos en el día? Y sembramos 30 hectáreas, preparemos para 30 hectáreas, que no sobre en la máquina cargada. Bueno, todas esas cuestiones iban sumando para que la implantación fuera más complicada en esos bajos de ambiente salino, que son muy restrictivos, pero se logró esa implantación. Al segundo año de volver a hacer vicia sobre esos mismos bajos, el resultado fue mucho mejor. Por eso acá no hay cuestiones mágicas, no va a venir una hada madrina y nos va a solucionar un problema de bajos salinos. Hay que meterle cabeza. Pero luego del segundo año se ha visto esa mejora, cómo van esos suelos evolucionando, sacándole renta, que antes un bajo de pelo de chancho y junco prácticamente paga impuestos sobre esa parte del campo sin sacarle algo de renta. La hacienda empezamos a pasarla por ahí a esos lotes. Muchos de esos lotes tienen sembrado agropiros, todo en mezclas con festucas, como esmel y lotus, pero siempre magra, una producción muy magra. Fue notorio como ver donde cortaba la sembradora que habíamos sembrado vicia, al verano siguiente que la vicia ya se había degradado y se había perdido, cómo esos cultivos implantados viejos, degradados, mejoraron su condición. Es más, siempre le pongo un poco de festuca a los lotes, y era raro encontrar alguna planta muy raquítica. En donde estuvo la vicia, era un verde que nunca lo había visto en mi vida en esos bajos, unas hojas anchas. Es decir, esto es fantástico, cómo iba mejorando esos ambientes. Y me fui por las ramas. No hay problema, creo que fue muy enriquecedor. Gracias. Y por último, por cuestiones de tiempo, para Mariano, si puede repetir las recomendaciones en siembras aéreas. Bueno, dale. Aclarar que esto fue encuesta o consultas a productores o instituciones o empresas que hace ya años o tienen más experiencia en esta práctica, no solamente de nuestra zona, sino hemos consultado con productores de Santiago del Estero, de Pergamino. Entonces, una de las recomendaciones que nos daban ellos, tomarlos estos tips, pero por eso ajustarlos para que se adapten mejor a nuestra zona. Si queremos hacerlo sobre maíz, el maíz tiene que ser de baja densidad para que ingrese bien la semilla al suelo, pero lo recomendable, y es lo que vamos a buscar nosotros, es sobre soja. Entonces nos va a quedar la vicia como antecesora del cultivo de maíz. En soja,
cuando ya la hoja está amarilla por caerse, es lo ideal, pero algo muy importante a esto es, como comentó Gastón hoy, es estar con el pronóstico en la mano. Hay que mirar siempre el pronóstico porque es importante. Si bien es importante tener humedad en el suelo y sembrar, pero es más importante que luego de sembrar por lo menos caiga una lluvia de 20 milímetros para que le implante bien. También intentar buscar un lote que haya tenido historia de vicia, inocular lo que se va a sembrar. Y otra cosa que nos comentaban era desde el punto de vista económico, pensar a ver si yo el lote lo tengo en cierto lugar, que la pista de avión no esté más de 15 kilómetros. Esto es más para nuestra zona en los costos que tiene. Esto lo comentaba un piloto de nuestra zona. Ya más de 15 kilómetros la actividad de esta práctica ya deja de ser viable porque pasa más tiempo volando que lo que estás sembrando en el campo. Bueno, muchísimas gracias Agustina, Gastón y Mariano, y a todos los que presenciaron la charla. Disculpas por las preguntas, que llegaron muchas más, pero bueno, por cuestiones de tiempo no las podemos abordar. Bueno, espero que sigan disfrutando. RAGT. Think Solutions. Think RAGT. Hay un proyecto a la medida de tu empresa. Hay un campo a la medida de tu proyecto. Hay una oportunidad a la medida de tu inversión. Somos un fideicomiso conformado por productores, profesionales y empresarios que decidimos asociar nuestras inversiones a la innovación tecnológica en el agro. Inventur. Invertir innovando. Innovar invirtiendo. Todo comienza donde vos le das vida a nuestra tierra. Sos guardián de nuestros suelos. Construís una agricultura sostenible. En lo más valioso de tus días, estamos con vos. Protegiendo tu presente, aseguramos juntos el futuro. Zurich.